Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy con el canciller Carlos Holmes Trujillo a propósito del anuncio que hizo de un COMPES sobre Venezuela, de todo lo que ha venido pasando para atender esta crisis migratoria y de otros importantes temas que Colombia va a afrontar muy prontamente en materia internacional. Canciller, bienvenido, buenas noches. Claudia, un abrazo y saludo cariñoso a los televidentes. Yo me pregunto, usted que es tan diplomático, porque si alguien tiene experiencia en diplomacia, ese era usted, ese puesto estaba que ni pintado para usted, ¿no le ha sido muy difícil manejar unas declaraciones como las de Pacho Santos en el sentido de la intervención militar a Venezuela, que usted es el jefe de él, le jaló las orejas? Pues que el jefe de todos es el presidente Duque. Y la posición del presidente Duque en esa materia es clarísima. Nada de belicismo, nada de intervenciones militares, sí acción política y diplomática, de manera que realmente ha sido fácil. Pero no le tocó jalarle las orejas y decirle, si la posición del presidente es esta, ¿usted cómo va y dice eso? Ahí el que hizo la tarea fue el presidente Duque, inmediatamente salió a reiterar lo que ha sido la política del gobierno y es la política del gobierno en esa materia. Me imagino entonces que a usted le parece bien que el Congreso se haya echado para atrás en comprar estos aviones, baterías antiaéreas, porque uno decía, si van a comprar eso, ¿para qué más que para un eventual enfrentamiento con Venezuela? No, realmente en lo que tiene que ver con mi responsabilidad, lo que hay que hacer es seguir actuando política y diplomáticamente. Y el objetivo es claro, crear condiciones para que pueda haber nuevamente democracia y libertad en Venezuela. Esos son los principios que nos inspiran. Bueno, ese es el punto, crear condiciones para que pueda haber nuevamente democracia y libertad. Ya se ha hecho mucho en materia diplomática, el Grupo de Lima ha hecho mucho, etcétera, pero eso no ha rendido los frutos de volver a llevar la democracia a Venezuela. ¿Cuál es el siguiente paso hablando internacionalmente? Hay que hacer más, Claudia. Nos reunimos en el Grupo de Lima a raíz de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la decisión es más acciones, más coordinación, más eficacia, más simultaneidad en las acciones y más integralidad. Canciller, pero es que eso que usted está diciendo puede ser muchas cosas o puede ser una muy específica. ¿Qué es integralidad? ¿Qué es más acciones? ¿Qué es? Son sanciones adoptadas conjuntamente, vinculación de más países al Grupo de Lima, diálogos regionales estimulados por el Grupo de Lima para efecto de que crezca la presión diplomática, presencia y pronunciamientos permanentes, cuando quiera que se estimen necesarios. Las acciones son múltiples, lo importante es que sean simultáneas e integrales, porque esa es una de las grandes debilidades que se han tenido. Ha habido acciones importantes, pero aisladas y parciales, de manera que la definición que se ha tomado en el Grupo de Lima es más acciones simultáneas, es decir, al mismo tiempo e integrales, es decir, que cubran más espacios eficaces para crear esas condiciones. ¿Y por qué, si es así de claro, qué es lo que el Grupo de Lima ha hecho? Yo sé que esto es una noticia que ya pasó hace tiempo. ¿Por qué Colombia no firmó la declaración del Grupo de Lima que decía nada de belicismo, nada de intervención militar? Fue un pequeño episodio menor sin importancia. Eso fue que no hubo acuerdo pleno sobre la totalidad de los términos, pero hay identidad completa sobre el espíritu, los objetivos y la existencia del Grupo de Lima. Pero usted no podría reconocer que no haber firmado eso, específicamente Colombia, cuando se acababa de hablar Francisco Santos, el secretario de la OEA, que después salió a decir que no dijo lo de intervención militar, pero sí lo dijo. ¿No cree que es una señal de que Colombia sí habría una ventanita para ese escenario? De ninguna manera, por eso hubo un comunicado al día siguiente de la Cancillería colombiana fijando lo que es la posición tradicional de Colombia en esos aspectos y lo que es la posición del gobierno del presidente Duque. Pero le quiero decir que a raíz de lo que sucedió con ese comunicado, que tiene muchos detalles internos, pero me haría muy largo en contárselos, se tomó la decisión en el último Grupo de Lima de que la regla que va a presidir esos comunicados es la regla del consenso. Fíjese que sirvió. O sea, de ahora en adelante, si Colombia no está de acuerdo, si no hay alguien de acuerdo, consenso, no va a y salir. si no, la cosa no sale. ¿Qué pasa si se siguen presentando incursiones de fuerzas bolivarianas a territorio colombiano de frontera, donde desembarcan miembros de las fuerzas bolivarianas, requisan a personas de la frontera? Colombia ha estado en eso como cauta, como esperando, no sabemos si un día va a haber una respuesta. ¿En qué está eso? Colombia ha reaccionado diplomáticamente en todos y cada uno de esos casos. La posición de Colombia, lo repitió recientemente el presidente Duque, es muy clara. Mucha vigilancia, estar listos, pero nada de dejarse provocar. O sea, no va a haber respuesta con fuego. Nada de dejarse provocar, nada de belicismo y nada de violencia.
Ya. Canciller, usted anunció a principios de esta semana el COMPES y dio 3 escenarios, el optimista, el moderado y el pesimista. Yo quiero que usted me explique lo del optimista. Dice, si es optimista, entran 1,2 millones de venezolanos más y necesitamos 10 billones de pesos para atenderlos. ¿Optimista significa Maduro fuera del poder? ¿Qué es ese escenario Significa optimista? que las condiciones mejoren en Venezuela, incluyendo, por supuesto, la circunstancia política que es la central. En ese escenario tendríamos 1.200.000 venezolanos. En el optimista, si las circunstancias siguen como van, como están hoy, tendríamos con la perspectiva del 2021 1.850.000 venezolanos. Y si tenemos que vivir en el escenario más pesimista, los cálculos son realmente altos. Se calcula que cerca de 4 millones de venezolanos estarían en Colombia. Pero, a ver, moderado es que ya explicó, que sigan como está ahora. Moderado es que la situación no empeore, que la situación no mejore, que la tasa de migrantes siga siendo la que hoy es. Hoy tenemos 1 millón, de manera que si eso sigue así en los próximos años, 2021, llegaríamos a 1.850.000. Sí, pero pesimista es... ¿Qué? Digamos, ¿qué puede ser peor de lo que está pasando? Que la situación económica empeore, que la situación política interna se vuelva más tensa, más difícil y que haya más migrantes venezolanos que salen de su país. Hay que tener en cuenta que según cálculos internacionales, si las cosas siguen como van, a finales de este año podría haber 4 millones de venezolanos fuera de su país. Vuelvo al escenario optimista. Si esto significa, o sea, un escenario optimista solamente pasa con la salida de Maduro o puede haber un escenario optimista desde el punto de vista de Colombia con Maduro en el poder. No, es el cambio del régimen, sin duda ninguna. O sea, salida de Maduro. Es que el origen de todo esto es ese, no nos podemos engañar. Lo que pasa es que venimos adelantando una tarea de naturaleza humanitaria por lo que son las exigencias propias de semejante crisis migratoria. Estados Unidos anunció una erogación de recursos para ayudar a los países que están recibiendo migrantes de Venezuela. La Unión Europea, entiendo que también. ¿Cuánta de toda esa plata o qué porcentaje o qué total le va a llegar a Colombia? Mire, lo que se decidió fue la creación del fondo que había venido planteando Colombia en la reunión que con ese propósito se celebró en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Ahí qué pasó? El Banco Interamericano de Desarrollo anunció la creación del Fondo Altamente Concesional. La Corporación Andina de Fomento anunció una ventanilla rápida, altamente concesional y con tramos no reembolsables para efectos de cooperación técnica. Los Estados Unidos anunciaron 48 millones de dólares adicionales. La Unión Europea anunció una suma adicional, pero estamos construyendo una plataforma regional. Porque la tesis colombiana ha sido, esto no es un problema colombiano, sino un problema regional, de manera que se trata de una plataforma a la que tendrán acceso los países más impactados por la crisis migratoria proveniente de Venezuela. ¿Y cómo se define cuánta plata le llega a cada país? Eso es lo que se va a definir, porque ahí tendrá la posibilidad todo país de acceder a esa posibilidad financiera. El lunes vamos a tener una nueva reunión para avanzar en la concreción del mecanismo, de su funcionamiento, de los requisitos, de las condiciones y de los montos. ¿Cuánto cree el canciller de Colombia que Colombia debe recibir de ese dinero? No me atrevo, no quiero anticiparme a mencionar una cifra que puede preliminar en este momento y que puede no corresponder a la realidad, pero déjeme sí decirle que quienes han creado la plataforma están pensando en cifras significativas. Pero eso no lo define el gobierno de Colombia, lo define quien dirija ese grupo, esa plataforma. El fondo dice aquí hay tanta disponibilidad. Cada país decide a qué cantidad acude. Ya. Voy a pasar a hablar de Nicaragua, ¿por qué? Porque el gobierno Duque ha dicho, y por ejemplo ha tomado una decisión como sacar a Venezuela de ser garante en el proceso con el ELN, porque considera que ese no es un gobierno democrático. Nosotros tenemos con Nicaragua la situación que se viene pronto de la Corte Internacional de La Haya. Ese litigio que tenemos lo podemos llevar a cabo con un gobierno que está cuestionado también por no ser democrático, aunque Colombia hasta ahora no ha dicho que no lo es. No, son dos cosas. La situación política la está enfrentando Colombia participando en el grupo de trabajo sobre Nicaragua que creó la Organización de Estados Americanos. ¿Qué busca ese grupo? Contribuir a que haya una salida incruenta en Nicaragua y ojalá mediante diálogo político con la oposición. Lo otro es los pleitos que puso Nicaragua contra Colombia y que tenemos que atender en la Corte Internacional de Justicia. En este segundo aspecto estamos listos y preparados jurídica, política y diplomáticamente para defender la soberanía nacional. Para Colombia, ¿el gobierno de Nicaragua es un gobierno democrático?
No es un gobierno democrático, es un gobierno que está violando libertades, que desconoce los derechos humanos, que persigue a los opositores políticos, y por eso hacemos parte del grupo de trabajo sobre Nicaragua en la Organización de Estados Americanos. Pero bajo ese argumento no se contempla, con el litigio que hay con Nicaragua ante la Corte por el mar, decir, no, con un gobierno que no es democrático nosotros no podemos adelantar este litigio. No, es que el litigio se adelanta ante la Corte Internacional de Justicia, el litigio ya está planteado. Sí, yo sé, Colombia pero lo que digo, tiene que este hacer es un es nuevo defenderse escenario, porque en la cuando Corte todo Internacional de empezó Justicia. el gobierno nicaragüense no tenía esos cuestionamientos. Esa consideración de política se hace en un escenario posible de negociación y naturalmente en las circunstancias actuales eso es imposible. Lo otro es la defensa jurídica que hay que adelantar ante la Corte Internacional de Justicia. Que tiene como próxima fecha importante de noviembre, ¿verdad? Dos dúplicas, una en noviembre y otra en febrero del próximo año. Bueno, ¿qué nos puede contar de los argumentos de Colombia al respecto? No puedo adelantar absolutamente nada en esa materia, pero sí puedo decirle que nos hemos reunido con el señor presidente Duque, con los agentes y con el equipo de abogados para tratar esas materias, pero naturalmente ahí hay un nivel de confidencialidad que yo no voy a violentar. ¿Está usted como canciller optimista, ya que ha usado la palabra esta semana, optimista, pesimista o moderado respecto a las herramientas de Colombia para poder defender que no perdamos esa plataforma que Nicaragua nos demandó? Yo estoy muy seguro acerca de la batería jurídica y conceptual de Colombia. Pero eso es, una cosa es estar seguro de la batería jurídica, otra cosa es sobre el resultado, optimista, pesimista, pero es moderado. que hablar de resultados frente a un tribunal es como hablar de cualquier cosa. Lo importante es estar seguro de la capacidad de argumentación jurídica y de las evidencias. De lo segundo estoy seguro. ¿Usted cree que la decisión será salomónica para recordar la frase usada por la ex canciller María Ángela Holguín? Yo creo que lo que hay que hacer en esta etapa es afinar esa batería jurídica, afinar las evidencias y dar la batalla jurídica. ¿No me va a adelantar absolutamente nada? No, es que además no puedo adelantarle nada. Lo único que puedo adelantarle es que el gobierno del presidente Duque está actuando con toda responsabilidad, a fondo y afinando esa batería jurídica y conceptual. Canciller, hablemos de la paz. Este gobierno dice que quiere continuar con el cumplimiento del acuerdo de paz, pero con unos cambios. Usted ya se reunió en la Unión Europea, ya se reunió con Estados Unidos, que de ahí vienen los grandes recursos. Con estos cambios, esos donantes que le apostaron tan firmemente al acuerdo mientras Santos era presidente, ¿están igual de firmes o lo están dudando en seguir ese apoyo a Colombia? Mire, Claudia, hay que hacer claridad sobre esto. Los donantes, los cooperantes, los acompañantes le apuestan a los esfuerzos del país en procura de la paz. Se lo apostaron en el gobierno anterior, lo habían apostado en gobiernos anteriores y ahora están haciendo la misma apuesta dentro de la política que ha definido el presidente Duque, que además es clarísima. Implementar el acuerdo e introducir para efectos de la implementación algunos cambios mediante un acuerdo y por la vía institucional. Claro, pero esto, o sea, hay recursos comprometidos que todavía no han sido erogados. Hay proyectos en marcha que dependen de varios de los cambios que el gobierno quiere hacerle a ese acuerdo. En ese orden de ideas yo creo que en sus conversaciones pues ha surgido alguna preocupación. Mire, mi tarea en esa materia consiste en explicarle a la comunidad internacional cuál es la política del gobierno del presidente Duque en esta materia. Los otros aspectos están bajo la responsabilidad del Alto Comisionado para la Paz y la Legalidad y del Alto Consejero Presidencial para la Estabilización. Estoy hablando de los detalles propios de la institucionalidad, el estado de los proyectos. En lo que a mí respecta, puedo decirle con toda seguridad que la receptividad y la comprensión de la comunidad internacional a la política del presidente Duque es plena y esto lo he escuchado y recibido como mensaje en todos los contactos internacionales que hemos tenido. ¿Cómo están las relaciones con el gobierno de Cuba, que es donde en este momento está el ELN, en esta especie de stand-by en que está esa negociación? Ahí están las relaciones, no son ni cercanas ni lejanas, existen, pero naturalmente en lo que dice relación con el ELN hay unas grandes diferencias conceptuales. Y por supuesto a eso ya se refirió el presidente Duque. Es que la posición frente al ELN es clarísima. Liberen a todos los secuestrados, cesen unilateralmente la violencia y que eso sea verificable, lo cual requiere concentración. ¿Usted se ha reunido con el embajador de Cuba en Colombia? No he hablado con el embajador de Cuba. Nunca. Pero no tendré ningún inconveniente en conversar con él, por supuesto. La posibilidad de una visita del presidente Duque a Cuba. No hemos hablado de eso, la verdad es que no es un asunto que se haya considerado, pero naturalmente
Y ahora conversando con usted voy a darle una llamada al embajador de Cuba para hablar con él. Bueno, canciller, a propósito de visitas, pues viene el presidente Trump en noviembre, ¿verdad? Es muy difícil, o sea, la relación con Estados Unidos se volvió a narcotizar, dice todo el mundo, y algunos lo consideran un error. ¿Por qué llevar otra vez la relación cuando estamos en el peor momento quizá de cultivos ilícitos en mucho tiempo? ¿Por qué lo hicieron así? Claudia, yo no diría que la relación se narcotizó por una razón elemental, porque es que los más preocupados con lo que está pasando somos nosotros. Usted recuerda que nosotros venimos de ser una fuerza de oposición que señalaba permanentemente el riesgo de lo que sucedería con el incremento de las áreas de cultivos ilícitos. Claro que en este momento lo que hay es una coincidencia plena de preocupación y de objetivos con los Estados Unidos, de manera que aquí somos socios con el mismo propósito. Pero ese es solamente un aspecto de la relación. La relación es muy rica, está diversificada y vamos a continuar diversificándola. Es casi, pues uno da como un hecho por lo que ha oído que vuelven las fumigaciones aéreas con glifosato. Esto seguramente al gobierno de Estados Unidos le parece muy bien, pero al resto de la comunidad internacional, de la que hacen parte países que han prohibido las fumigaciones aéreas con glifosato, seguramente no le parece tan bien. ¿Le han expresado estas preocupaciones en sus giras ya por el mundo? Los Estados Unidos conocen perfectamente la situación y la comunidad internacional también, y el uso del glifosato es común en muchas naciones del mundo, y en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en Colombia, se utilizan muchos cultivos. Pero aquí la realidad es esta y no hay que llamarse engaños, Claudia. Hay 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Con 200.000 hectáreas no es posible hablar de paz, ni de respeto a los derechos humanos, ni de gobernabilidad, ni de transparencia, ni de fortalecimiento de la vida institucional local y regional. De manera que tenemos que volver a aquellas medidas que resultaron eficaces porque permitieron que de 160.000 hectáreas bajáramos a 40.000. Quiero que me explique la frase, no es posible hablar de derechos humanos, porque creo que en ciertos ambientes... Exacto, de respeto a los derechos humanos, porque creo que una frase así veniendo del canciller puede prender las alertas de algunas... No, de ninguna manera, lo que quiero decir es esto, 200.000 hectáreas lo que significan es que los criminales, las organizaciones armadas que compiten por los recursos ilegales, ¿a qué se dedican? A cometer crímenes, a violar derechos humanos, a desconocer las libertades de los ciudadanos. De manera que no es una acción del gobierno en esa materia, sino el resultado de la acción de los criminales alrededor de esas fuentes de recursos ilegales. Canciller, cuando volvamos de comerciales quiero que hablemos sobre el caso Santrich, porque la JEP ha dicho pues que necesita las pruebas para poder tomar la decisión de si el presunto delito fue cometido antes o después de firmado el acuerdo de paz. Y le está diciendo a la Fiscalía, mándemelas. Y la Fiscalía dice, no, yo no tengo eso, a mí nadie Estados Unidos no me las mandó a mí. ¿A quién se las mandó? A la Cancillería. La pregunta para después de comerciales es si la Cancillería le envió eso ya a la JEP o no. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos hablando con el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Canciller, la Cancillería le envió a la Justicia Especial para la Paz todo el expediente con las pruebas sobre Jesús Santrich para que pudiera tomar la decisión de si el delito fue cometido antes o después de la firma del acuerdo. Claudia, la información que yo tengo es en el sentido de que esa solicitud la recibió la Cancillería en junio de este año y que inmediatamente se la remitió a la JEP. Esa es la información que poseo. Y esa es una información, o sea, la información que la Cancillería recibió es la información de por qué Estados Unidos piden extradición a Jesús Santrich. O sea, ahí están las pruebas del presunto delito y todo eso. Ahí está el expediente con el nivel necesario para efecto de sustentar de parte del país requirente la solicitud de extradición. Esa es la información que yo tengo. Bueno, y desde junio, o sea, desde que antes desde que junio. Empezara este gobierno. Eso es muy importante decirlo porque la JEP lo que viene diciendo en las últimas semanas es que no ha recibido la información de la Fiscalía y se la está pidiendo a la Fiscalía para poder tomar la decisión de cuándo Jesús Santrich presuntamente cometió ese delito. Pasemos a otro tema, canciller, UNASUR. Colombia decidió salirse de UNASUR, pero Colombia tiene una deuda de su cuota con UNASUR. ¿Va a pagar Colombia esa deuda? Mire, Colombia decidió salirse de UNASUR porque esa fue la decisión política que tomó. Las otras cosas procedimentales vamos a mirarla, pero aquí lo que interesa es la decisión política. Y estamos esperando además los pasos que en esa misma dirección puedan dar otros países de la región.
No, pero lo otro, yo sé que a lo mejor no es la parte más importante de la decisión, pagar o no la deuda, pero pues hay unos compromisos en el momento en que se firman las actas de constitución y Colombia demás. siempre ha ¿Colombia va a cumplido con pagar? sus compromisos y en este caso también los cumplirá. O sea, pagará lo que debe. Lo importante es qué pasa con UNASUR. Lo importante no es la cuota, pequeña, mediana o grande. Lo fundamental es la decisión política de retirarse y además de plantear que UNASUR es un cadáver insepulto y los cadáveres hay que sepultarlos. Hay otros países, por ejemplo, con los que esté Colombia ideológicamente afín, los países del Grupo de Lima que pertenecen a UNASUR, que también hayan expresado su interés en salirse de esa Nosotros comunidad. hemos estado en comunicación, en contacto y en consultas con otros países de la región que aparentemente tendrían la decisión de dar el mismo paso. Pero las circunstancias en cada país varían según los requisitos que deban cumplirse constitucional y legalmente. Algunos países necesitan opinión del Congreso, otros países necesitan aprobación de sus congresos, otros países tienen situaciones particulares de manera que cada uno de ellos, según la circunstancia interna, tomará la decisión, pero lo que hemos recibido como mensaje es que la línea eventualmente sería la misma. Y Colombia está como liderando esa desbandada. Colombia fijó su posición, hubiéramos podido esperar si ese hubiera sido el caso, pero como no se trataba de una acción colectiva, sino de una decisión política interna ya advertida y anunciada con anterioridad, teníamos que hacerlo, debíamos hacerlo y lo hicimos además con mucha convicción en forma rápida. Canciller, perdone, hay varios embajadores que no han sido nombrados y mucha gente dice, hombre, pero van 2 meses y ¿cómo así que no hay embajador en España? ¿Cómo así que no hay embajador en México? ¿Cómo así que no hay embajador en países que son muy importantes para las relaciones diplomáticas? No, Claudia, es que, mire, se supone que un gobierno se sienta exclusivamente a nombrar, no, ha habido mucho trabajo, ha habido muchas circunstancias difíciles que atender y esto tiene su ritmo, es el ritmo propio que implica identificar un posible candidato, conversar con él o con ella, preguntarle si estaría dispuesto a aceptar, solicitar el beneplácito, esperar los tiempos que cada país se toma para otorgarlo, no de manera que eso toma tiempo y es perfectamente normal, siempre ha ocurrido lo mismo. Bueno, pero de embajador en España o embajadora, ojalá fuera una mujer, ¿no? O embajadora, ¿por cuántos nombres han pasado y por qué no se han decidido? Ahí ha habido varias ideas, pero estamos esperando la decisión del presidente Duque en esa materia. ¿Va a ser del Centro Democrático? Veremos a ver qué decide el presidente, ya se conocerá. Pero me contó un pajarito que ya hay embajador en la Unión Europea. Se ha solicitado beneplácito para nombrar embajador en Bélgica, ante el Gran Ducado de Luxemburgo y jefe de misión ante la Unión Europea. Donde usted fue embajador, por cierto. Donde yo fui embajador. ¿Quién es? ¿Quiere que le diga? Sí. El doctor Felipe García. El doctor Felipe García. Ese es el nombre que se ha presentado, esperemos a ver qué pasa con el trámite de beneplácito. ¿Él en qué estaba antes? Fue miembro del Consejo Nacional Electoral, es un abogado muy brillante, muy reconocido, de manera que esa es la persona con respecto a la cual se hizo la solicitud de beneplácito. Ya. Aparte de Trump, que viene a Colombia porque va al G20, que es en Argentina, ¿vienen otros de los presidentes que estarán en el G20 de visita a Colombia? Estamos pendientes de unas confirmaciones. Yo creo que en los próximos días ya se determinará si hay otro jefe de Estado que viene con motivo de su visita al G20. ¿Un tal Macron? Esperemos a ver, no quiero anticiparme a nada. En estas cosas es mejor no hacer pronósticos que pueden resultar prematuros y desinformar. Y en cuanto a los próximos viajes del presidente Duque fuera del país y los encuentros, ¿cómo se llaman los del presidente Duque? Es que se me escapa. Talleres construyendo país fuera de Colombia, ¿cuál es el próximo? El presidente Duque va a ser recibido por su santidad el 22 de octubre. Se va a hacer una visita también al gobierno de Italia. Se va a hacer una visita a la Unión Europea. Habrá una visita a Francia por invitación del presidente Macron, un gran foro mundial sobre la paz. ¿Pero es visita de Estado o es...? Visita oficial. Visita oficial. Visita oficial con motivo de un acto específico de gran significación. Eso va a ser en noviembre. Vamos a tener presencia también en la cumbre iberoamericana en Guatemala. También en el mes de noviembre habrá en diciembre una visita rápida para gabinete binacional con el Ecuador,
Esos son los viajes del presidente que están previstos. Ay, ya que me menciona Guatemala, se me acabó el tiempo, pero no quiero dejar por fuera lo que ha pasado con una diputada guatemalteca que está diciendo que el embajador la amenazó, el embajador de Colombia en Guatemala. Sí, se recibió una comunicación. Voy a ponerme inmediatamente en contacto con el embajador para escuchar su versión y por supuesto se hará una investigación para determinar exactamente qué fue lo que pasó. Canciller, muy amable por su tiempo, muchas Claudia, gracias. muchas gracias a usted, muy amable. Un abrazo y un abrazo a los televidentes. Muy amable a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.